han podido acceder, ¿no es cierto?, al material para resolver el caso clínico. Sí, Hemorragia, doctor. Sí. hemorragia puerperal, ¿no? Y código rojo han podido comprender, lo han repasado. Sí, habían unas diapositivas, ¿no ve? Ahí que decían códigos rojos. Exacto. Lo han leído, ¿no es cierto? Lo han leído. Todos han podido revisar, todos han podido leer ese material. Creo que sí, Doc. Ya. Vamos a ver entonces con la resolución del caso. Vamos a dar muchos ejemplos. Sé que mañana tienen un examen, ¿no es cierto? ¿O no tienen programado mañana examen? Tienen, ¿no? Pediatría, ¿no? Bien. Entonces, vayamos avanzando para poder también, ¿no?, darle un poquito de oportunidad de repasar, porque ya a estas alturas lo que les toca es repasar, ¿no? Sin embargo, la primera clase después del examen que tendremos la siguiente semana, vamos a apretar un poco en el avance, ¿ya? Vamos a aumentar un poquito la complejidad, como les decía, resolvemos el caso clínico y damos un repaso, ¿ya? Esa va a ser la metodología. De aspectos puntuales, aspectos importantes que quiero, ¿no?, reforzar al resolver el caso del marco teórico, para que con eso ya ustedes tengan noción clara de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, con los pacientes. A ver, este caso clínico que les había subido estaba relacionado, ¿no es cierto?, a la hemorragia, ¿no?, puerperal. Una paciente que la estamos viendo, ¿no?, que la estamos valorando el 2 de octubre. Una paciente, ¿no?, que ingresa a las 12 del mediodía, de 33 años de edad, multípara. Ya cuando tiene 3 partos o más, decimos que es multípara y tiene apenas 3 partos. Si tiene 5 partos, nos referimos como gran multípara, ¿no? Gran multípara. Si tiene 5 partos o más, gran multípara. Si tiene 3 o 4, hablamos de multípara. Bueno, que ha ingresado al servicio de emergencia indicando que 9 horas, ¿no es cierto?, antes de haber acudido al centro, la paciente ha perdido líquido, ¿no?, a través de los genitales. Después de haber perdido líquido, ¿no?, pasaron 2 horas y empezó a tener contracciones uterinas, que se manifestaron por ese dolor abdominal que la paciente nos ha referido. La paciente nos dice que está cursando un embarazo de 9 meses, que siente que el bebé se mueve, ¿no es cierto?, que no tiene ningún otro síntoma, pero que había hecho 5 controles prenatales, ¿no? No trae carnet de control, como es muy habitual, pero acude refiriéndonos ese dolor abdominal y esa pérdida de líquido. Cuando la paciente nos dice que ha perdido líquido, es muy importante, ¿no es cierto?, poder confirmar si realmente se ha producido la ruptura de las membranas, el corion y el amnios. Este tema no lo hemos avanzado todavía, ¿no?, pero está en su material, lo van a repasar, lo van a escuchar el audio y van a repasar. Si se rompen las membranas antes de iniciar un trabajo de parto, si se rompen las membranas antes de iniciar un trabajo de parto, nos planteamos un diagnóstico: la ruptura prematura de membranas. Normalmente las membranas se rompen durante la evolución de un parto, no se rompen antes de iniciar un trabajo de parto. Entonces hay que, ¿no es cierto?, reconocer cuando las pacientes tienen este cuadro, porque cuando se rompen las membranas, el riesgo de infección va aumentando a medida que pasa el tiempo. En este caso, consideramos riesgo de contaminar la cavidad uterina, riesgo de que se ha contaminado la cavidad uterina, cuando ya han transcurrido 6 horas de la ruptura de membranas. Porque si no hay el corium, no hay el amnios, porque se han roto, los microorganismos que viven en la vagina pueden subir al útero. Y decimos 6 horas, lo más probable es que ya se ha contaminado con microorganismos la cavidad uterina. Y cuando han pasado 12 horas, no, ya no solamente está contaminada, decimos ya hay infección. Ya hay infección. Entonces, busquemos infección cuando ya han pasado 12 horas. Normalmente, si una paciente me dice que ha perdido líquido, si confirmo que realmente ha perdido líquido, tengo que considerar el tiempo que ha pasado desde que se han roto las membranas. Si han pasado 6 horas, hemos dicho riesgo de contaminación de la cavidad. ¿Qué hacemos? Damos antibióticos, damos antimicrobianos para poder evitar que se infecte, ¿no es cierto?, el feto y que se infecte el útero. Y el antimicrobiano que vamos a utilizar es la eritromicina.
la eritromicina. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo en un momento. Entonces, mi paciente tiene 9 horas de ruptura de membranas, aparentemente, ¿no? Porque me toca confirmar. La paciente puede decir, te perdió líquido, pero ahora nos toca confirmar si realmente era líquido lo que la paciente ha visto. Hay situaciones en las que tiene mucho flujo vaginal, ¿no? Y observa justamente el flujo y le llama la atención y piensa que es el líquido. En esta anamnesis es importante, ¿no? Y las características del líquido para saber si realmente era. El líquido tiene un olor como la lavandina, ¿no? Es un olor muy característico, ¿no? Que se parece a la lavandina. El líquido amniótico, ¿no? Es claro, es transparente, puede tener grumos blanquecinos. Y cuando se rompen las membranas, cuando no ha iniciado el parto, lo más común es que el líquido manche, ¿no es cierto?, su rodilla, que llegue hasta el piso incluso. No solo la ropa interior. Muchas pacientes dicen, no, he perdido líquido. Y le vas preguntando, ¿el líquido ha manchado tu rodilla, ha manchado hasta tus pies? ¿Hasta dónde ha manchado? Hasta la ropa interior, ¿hasta dónde? La ropa interior, doctor. Lo más probable es que no sea líquido amniótico. Lo más probable es que ha tenido flujo vaginal que la paciente no ha visto en mayor volumen y se ha alarmado, ¿no? Uno, desde la anamnesis hay que ir pensando, ¿no? Pero hay que confirmar con el examen físico. Paciente multípara, hemos dicho, tiene tres partos anteriores, con una fecha de última menstruación que era para el 7 de enero. ¿Cuándo sería su fecha probable de parto de esta paciente? El 14 de octubre. 14 de octubre. Perdón, ¿cuántas semanas tendría de embarazo entonces esta paciente? ¿Cuántas semanas han calculado? 38.2. Embarazo. 38. ¿De cuánto? 38.3, sino 38.3, ¿no? 38.2 y el número que le sigue le permitía redondear, ¿no? 38.3. Bueno, si me han puesto 38.2, 38.3, está aceptable, ¿no? Pero traten siempre de redondear hacia un dígito, ¿no? Hacia un decimal, ¿no? Embarazo de 38.3. ¿Es un embarazo de término, pretérmino, postérmino? ¿Cómo clasifican este embarazo? término. De término, doctor. De término. Lo primero que hagan, lo que tienen que hacer cuando tengan una paciente, porque hagan de cuenta que están con una paciente, ¿no? ¿Por qué está viniendo? Es que el doctor le perdió líquido. ¿Hace cuánto tiempo? 9 horas. ¿Qué más tiene? Se me está poniendo dura la barriga. ¿Dónde le duele? ¿Dónde se va? ¿Cuán fuerte es? Le vas preguntando, ¿no? ¿Está embarazada de cuánto tiempo? 9 meses, doctor. ¿Ha hecho controles? Sí. ¿Cuántos controles? ¿Dónde ha hecho los controles? ¿Se mueve su bebé? Sí, doctor. Patea. Entonces, obtiene la información. Llega a la fecha de última menstruación, ¿no? ¿Cuándo ha sido su menstruación? El 7 de enero, doctor. ¿El 7 ha comenzado el sangrado o ha terminado? Ha comenzado. Está bien, es el primer día del sangrado, ¿no? Calcula la fecha probable de parto y lo primero que tiene que hacer es calcular las semanas. Ahora usted sabe que está frente a una embarazada de término de 38.3 semanas, multípara, tiene 3 partos, que está con contracciones y que ha perdido líquido según lo que me está refiriendo. Ahora tengo que revisarla, ¿no? En el examen físico, ¿qué han encontrado? ¿Qué les llama la atención el examen físico? ¿Qué de relevante, qué de positivo han encontrado? ¿Qué les llamó la atención en el examen físico? Dinámica uterina. Muy bien. Están detectando que su paciente está con contracciones, ¿no es cierto? Tiene dinámica uterina. Perfecto. ¿Qué más? Pérdida franca de líquido transvaginal. Eso, está viendo a través de los genitales que la paciente ha tenido una pérdida franca de líquido, ¿no? Ha perdido líquido. Muy bien. Eso es lo importante. ¿Qué más? Dilatación de 2 centímetros del Bien, cervix. dilatación. Muy bien. ¿Cuánto de dilatación tiene? Centímetros.
1 centímetro, ¿no? 1 centímetro. ¿Qué más? Borramiento del 50%. Borramiento, 50% hemos hecho, ¿no? Tiene cambios cervicales entonces, ¿está bien? ¿Qué más? Polo cefálico en primer plano de Hodge. Ya, la cabecita está empezando a ingresar, está ingresando, ¿no? Al canal del parto, ¿no? Rotas. Membranas rotas, estamos tocando membranas rotas, muy bien. Entonces, cuando tengan un análisis de una historia clínica, hagan eso. Primero anamnesis, luego el examen físico. Miren, tiene 9 horas de ruptura. Voy a buscar si hay fiebre. No hay fiebre. Muy bien. Voy a buscar si hay taquicardia, ¿no? Por la fiebre hay taquicardia. No hay. No hay. Reviso, ¿no es cierto? Reviso. Tiene una altura uterina de 31, situación longitudinal dorso izquierdo, cefálico. Tiene contracciones uterinas que hemos constatado, ¿no? 2 en 10 minutos. Está con dinámica uterina. Muy bien, eso me han dicho ustedes. Su examen especular, siempre, siempre se debe examinar con espéculo, siempre. Cuando la paciente me dice que está sangrando o que ha perdido líquido. Siempre coloquen el espéculo antes de hacer el tacto vaginal. Si la paciente me dice, estoy sangrando, hay que revisar de dónde está viniendo el sangrado, ¿ya? Entonces, para eso necesito utilizar el espéculo. Imagínense que le haga el tacto y la placenta esté ahí abajo, placenta previa. La placenta voy a tocar, voy a desprender cotiledones, va a provocar una hemorragia. Entonces, siempre espéculo, vea si hay sangrado, de dónde está viniendo. Si hay líquido, la paciente dice que ha perdido líquido, vea de dónde está viniendo. A lo mejor es flujo, les decía. A lo mejor es orina, la paciente derrama, ¿no es cierto? Y pierde orina y piensa que es el líquido. O sea, hay que constatar, ¿ya? Pero en este caso, fíjense, le han puesto el espéculo y hay franca salida. Estoy viendo salida de líquido, ¿no? El líquido puede ser blanco, puede ser transparente, tiene ese olor, ¿no? A lavandina, que he dicho, ¿no? Hipoclorito de sodio. Muchas veces, cuando sale el líquido, ya no se observa salir en abundante cantidad, se ve poquito, o a veces ni se observa. Y ahí se hacen maniobras. Y una de las primeras maniobras que vamos a ver, ¿no es cierto?, es pedir que la paciente haga fuerza. Puede pedirle, no, puje, señora, un poco. O tosa. Al toser, ya empieza a aumentar la presión dentro del abdomen. Empieza a aumentar la presión dentro del abdomen y sale el líquido. Sale el líquido. Entonces, el toser, el pujar, corresponde a la maniobra de Valsalva. ¿Ya? Valsalva es que la paciente tosa, que la paciente puje, ¿no? Entonces, seguramente muchos de ustedes, cuando hicieron el caso clínico, han tenido que buscar, ¿no? Decir, ¿qué es maniobra de Valsalva en internet? Ya, y les encuentra y les describe, ¿no? Y si no encontraron, obligación de ustedes es colocar en el WhatsApp, doctor, ¿nos puede aclarar qué es maniobra de Valsalva? ¿No es cierto? Porque no estaba en el material que hemos revisado. Entonces, ahí entra el tema, ¿ya? Cuando tengan dudas, no duden, pregunten. Entonces, es importante constatar si el líquido está viniendo de cavidad uterina o no. En este caso, sí, ¿no? Valsalva positiva, dice. Le hace el tacto vaginal después y había estado dilatado el cuello. 1 centímetro. Se toca la cabeza, se toca las membranas íntegras, se está viendo dónde está la cabeza, había estado en el primer plano de Hodge. ¿Alguien me puede recordar dónde se encuentra el primer plano de Hodge? A ver, ¿quién me recuerda los planos de Hodge? El primer plano va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Muy bien, promontorio, borde superior de la sínfisis pubiana, ¿no? Segundo plano. Borde inferior de la misma sínfisis del pubis hasta la segunda vértebra sacra. Segunda vértebra sacra, muy bien. Tercer plano. A nivel de las espinas ciáticas, a nivel de la tercera, cuarta vértebra sacra. Bien, bien, te acuerdas bien.
Es a nivel de las espinas ciáticas que corresponde, ¿no?, a la articulación de la tercera cuarta sacra. Excelente. ¿Y el cuarto plano de Hodge? El plano se encuentra a nivel del vértice no me acuerdo. El hueso sacro. ¿Del hueso sacro o del coxis? Coxis, ¿no? El coxis, muy bien. Entonces, si me está diciendo que le ha hecho el tacto y le ha tocado la cabecita, y la cabecita había estado en el primer plano de Hodge, ¿qué quiere decir? Que la cabeza hasta ahí ha descendido, ¿no? Hasta ahí ha descendido. Entonces, muy importante, ¿no?, poder recordar los planos de Hodge, y cada vez que hagamos tacto, ¿no?, vamos a ir acostumbrándonos a poder sentir cómo la cabeza va descendiendo, ¿no? Esta paciente no ha descendido más porque recién va a empezar el parto, todavía no ha empezado, ¿no? ¿Cuándo decimos que está la paciente en la fase activa del parto? ¿Con cuánto de dilatación? 4. 4. Muy bien, 4 centímetros, ¿no? O más, dice, ¿no? 4 centímetros o más. En este caso está con 1. No está en la fase activa del parto. Está en la fase latente, ¿no? Fase latente. ¿La fase latente se hospitaliza o no? No. No, No, ¿no? ¿Y a esta paciente le vamos a hospitalizar o no? Yo pienso que sí por el tema de la ruptura prematura de membranas. O la ruptura prematura de membranas. Entonces, ahí me toca llegar al diagnóstico, ¿no? Muy bien. Tengo que llegar a diagnósticos antes de decidir conducta, ¿no? ¿Cierto? Yo no puedo ya anticiparme, porque seguramente el análisis que estás haciendo, ¿no?, podría hospitalizarle porque tiene ruptura de membranas, lo vamos a hacer. Hasta ahorita ya voy encontrando que sí, ¿no? Hay ruptura de membranas, hemos confirmado. Ahora, ¿cómo está el bebé? Para evaluar al bebé tengo que, ¿no es cierto?, escuchar su corazón. Ya. La frecuencia cardíaca fetal, ¿cómo está? ¿Está dentro de los parámetros? ¿Está alterada? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca fetal? Normal. 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 ¿Cuánto es lo normal? 120, 160. Muy bien, eso está muy arraigado, les dije, no, y no está mal, 120, 160 por minuto. Si quiero ser más preciso, 110 a 160 por minuto, ¿no? Eso es lo normal. En este caso está, ¿no? Está. ¿Cómo está su variabilidad? Normal. Normal. ¿Cuánto es la variabilidad moderada? De 6 a 25, creo. 6 a 25. Entonces, de ella está bien, ¿no? Está bien. Nuestra paciente tiene contracciones. ¿Ustedes creen que las contracciones van a alterar, van a modificar la frecuencia cardíaca del corazón o no? ¿Será que influye la contracción uterina? Sí, porque con cada contracción como que hay, o sea, no hay un paso adecuado de oxígeno y el bebé sufre. Bien, me dice. Entonces, cuando el útero se contrae, las fibras se contraen. No se olviden, las fibras del útero tienen fibras circulares, tiene fibras en espiral, tiene fibras longitudinales, ¿no es cierto? Entonces, cuando las fibras se contraen, comprimen los vasos, comprimen los vasos. Y al comprimir los vasos, lo que va a provocar, ¿no es cierto?, es que haya menos flujo de sangre a la placenta. Y si hay menos flujo de sangre a la placenta, el feto tiene hipoxia, ¿ya? Y ahora, el útero se contrae y ahí hay hipoxia. El útero se relaja, el feto oxigena bien. El útero se contrae, hay hipoxia, el útero se relaja, el feto oxigena. Por tanto, durante la contracción y relajación, el feto tiene que saber, ¿no?, compensar. ¿Para qué? Para no morirse, ¿no es cierto? Para que no le afecte la hipoxia. Entonces, ¿qué pasa con la contracción qué pasa con la frecuencia cardíaca del feto cuando hay una contracción? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. aumenta. ¿Cómo nuestro cuerpo responde a la hipoxia? Acelerando el corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿es normal que haya taquicardia en una hipoxia? Sí, ¿no? Eso tienen que observar. Que si yo tengo en una contracción aceleración,
¿no? Aumento la frecuencia cardíaca fetal. En la relajación tiene que bajar esa frecuencia al valor normal, al valor basal. Y cuando empieza una contracción, otra vez el corazón del fetito compensa. Pasa la contracción y vuelve a lo normal. Entonces, eso es lo que tenemos que observar, que en un parto, en las contracciones, el corazón se acelera. Pasa la contracción, tiene que volver a lo normal. Tiene que volver a lo normal. A eso llamamos aceleraciones, ¿ya? Aceleraciones. Eso es fisiológico. Eso es fisiológico. Por ejemplo, si yo tuviera un feto que está con 138 y se acelera hasta 156 y baja hasta 138, 39 otra vez. ¿Es normal esto o no? Sí, ¿no? Sí, doctor. Porque estaba Sí, con sí. 138 aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? 4. 18. 138 a 156. ¿Cuánto ha aumentado? 18. 18. Una aceleración es el aumento de la frecuencia cardíaca entre 15 a 25 latidos. Entonces, si ha aumentado 18, está teniendo una aceleración. Y como vuelve a lo normal en la relajación, es fisiológico. No me preocupa. No me preocupa. Pero, ¿qué pasa si tuvieran una paciente que estuviera, por ejemplo, con 170, relaja, 165, 175? ¿Esto es normal o no? No, no está No. logrando funcionar bien ese bebé. Está bajando, ¿no? A lo normal, ¿no? ¿Este feto con qué está? Con taquicardia fetal. No baja. Es una taquicardia persistente. Todo el tiempo está aumentado. En la contracción tiene que aumentar, pero pasa la contracción, tiene que bajar. Entonces, eso tenemos que observar, ¿ya? Siempre hay que controlar en contracción y en relajación. Siempre. No se olviden eso. Porque tengo que ver cómo se comporta, ¿no? Durante estos dos momentos. Contracción y relajación. En este caso, al principio de un parto, aumenta. Cuando llega a 8, cuando llega a 9 de dilatación, o cuando rompemos membranas, la cabeza encaja, desciende, llega al piso pélvico, se comprime la cabeza, y cuando se comprime la cabeza, se estimula un reflejo vagal. ¿Qué provoca el vago en la acción, o sobre el corazón, perdón? ¿Qué acción tiene el vago sobre el corazón? ¿Lo acelera o lo retarda? Retardo. Retarda. Provoca bradicardia, ¿no es cierto? El simpático provoca taquicardia y el parasimpático provoca bradicardia. Por tanto, el vago provoca bradicardia. Tienen acción, ¿no es cierto?, opuesta. Acción opuesta. En el intestino, ¿qué acción tiene, qué efecto tiene el parasimpático, el vago? ¿Lo acelera o lo retarda? Aumenta. Acelera, muy bien, lo aumenta. Por tanto, el peristaltismo se acelera, relaja esfínteres, ¿no es cierto? Y eso tenemos que recordar. ¿Por qué? Imagínense que, Porque el meconio. exacto, imagínense que, por ejemplo, si hay una contracción y la cabeza se comprime, hay una respuesta ¿de qué tipo? Vagal, ¿no? Vagal, parasimpática. Y va a haber bradicardia. Baja, esta vez baja, ya no aumenta. Pasa la contracción y otra vez recupera. Variabilidad. Comienza la contracción y baja. Pasa la contracción, recupera. Y así. ¿Me debe preocupar esto? No. Porque en la contracción está produciéndose el fenómeno de compresión de la cabeza. Eso estimula al vago y esto provoca la bradicardia. Pasa la contracción y el niño recupera. A eso llamamos dips. ¿Qué son los dips? Desaceleraciones de la frecuencia del corazón. Dip 1, cuando la desaceleración se está produciendo por la contracción, o sea, coincide con la contracción.
se está produciendo por la compresión de la cabeza. Esto vamos a avanzar más adelante en los otros hitos para hablar de sufrimiento fetal, ¿ya? Entonces, el DIP1 es normal, es normal. En un parto, al principio, ¿qué vas a encontrar? Que en la contracción haya taquicardia y luego recupere. Pero a medida que avanza la dilatación y a medida que la cabecita del feto desciende, al final del parto vamos a encontrar más bien bradicardia, que la frecuencia del feto disminuya en lugar de aumentar, y eso es normal. No debemos asustarnos siempre y cuando la bradicardia recupere. Siempre y cuando la bradicardia recupere. Pero con el ejemplo anterior, tengo un feto que está con 170, 165, 170. ¿Qué estoy encontrando? Hemos dicho taquicardia fetal, ¿no es cierto? Taquicardia fetal. ¿Eso es normal o no? No, no es normal. No es normal. No es normal que el corazón esté tan acelerado y no baje. Entonces hay algo que está provocando que el feto no está regulando su frecuencia de su corazón, no está bajando a lo normal. Puede ser que la mamá tenga fiebre, puede ser que la hipoxia esté muy sostenida y ahora el feto quiere compensar esa hipoxia con taquicardia. Pero luego, como hay poco oxígeno, el feto ya no puede con esta frecuencia acelerada. Entonces, ¿qué hace? Empieza a ahorrar y empieza a ver una respuesta parasimpática. Y en lugar de ver taquicardia, ahora va a haber una bradicardia. Porque ahora quiere ahorrar, ¿no es cierto? Lo poco que tiene lo está ahorrando para que le llegue al cerebro, al corazón y al riñón. Y empieza a haber una bradicardia. Y al haber una bradicardia, la frecuencia empieza a bajar, ¿no es cierto? Por efecto del vago. Ahí vamos a encontrar frecuencia de 100. Vamos a encontrar 80. Vamos a encontrar frecuencias bajas que no van a mejorar, no sube a lo normal. Entonces, eso ya me tiene que preocupar. Junto a la bradicardia, ¿qué tengo que encontrar? El vago, ¿qué provoca en el corazón? Bradicardia. ¿Qué provoca en el intestino? Acelera el peristaltismo. Liberamos el meconio. ¿Qué es el meconio? Es la caquita verde de los bebés, la primera. Exacto, ¿no? Es el contenido del intestino, ¿no? Y el vago eso hace, que el peristaltismo se acelere, que se relaje esfínteres y elimine, ¿no es cierto? Son las heces en realidad, ¿no? Del feto. Y ese meconio espeso que estamos viendo, ya me está orientando que el feto está con una respuesta parasimpática. Y si va asociado a la bradicardia, ya digo, este feto ya está en lo último, ¿no? Ha agotado sus reservas, ya no está pudiendo, está ahorrando con el vago, ¿no es cierto? Lo más que puede porque ya no está pudiendo aguantar la falta de oxígeno. Ahí decimos sufrimiento fetal, ¿no es cierto? Sufrimiento fetal. El sufrimiento ya estaba desde que había taquicardia, pero lo estamos reconociendo ya cuando el último, cuando el niño ya está para morirse, ¿no? Esto es muy importante interpretar. Para eso no se olviden, siempre controlen en contracción y en relajación. En este caso, en relajación 139. En contracción había subido solamente 10 latidos. Está aumentando. ¿Me va a preocupar esta situación? No, no. ¿O sí me va a preocupar? No, no, doctor. Aparentemente el bebé está bien. Entonces digo, el feto está con bienestar. El feto está con bienestar. ¿Qué pasaría si el feto estuviera 139, 140, 141? No estaría con buena variabilidad, ¿no? Variabilidad mínima, ¿no? Esta situación, ¿me va a permitir que esté tranquilo o me va a preocupar? Va a preocupar porque puede haber una pérdida del bienestar. Eso me va a preocupar. A estas alteraciones, nosotros no debemos llamarle estado fetal no tranquilizador. El estado del feto no me tiene tranquilo. Tengo que monitorizar. Tengo que ver con el amnioscopio cómo está el líquido. Y si ya está dilatado, tengo que romper membranas, quiero ver el líquido para ver si hay meconio o no. Le tengo que hacer cardiotocografía, le tengo que hacer Doppler, le tengo que estudiar, porque no voy a estar tranquilo con este feto. Este feto no está bien, porque puede estar perdiendo su bienestar. Tú lo has dicho muy bien. Es mejor hablar, ¿no?, de pérdida del bienestar fetal que decir sufrimiento fetal.
Sufrimiento fetal está muy arraigado. Vas a escuchar, ¿no? Cesárea, ¿por qué? Sufrimiento fetal. ¿Cómo está el feto? Está variando su corazón, tiene meconio, sufrimiento adentro. Sufrimiento fetal lo utilizamos mucho, mucho. Sin embargo, el término más adecuado sería, ¿no? Pérdida de bienestar fetal. O estado fetal no tranquilizador, ¿ya? Pero bueno, vamos a utilizar el sufrimiento fetal porque se utiliza bastante, no hay problema, pero hay que ir cambiando eso de a poco. Diagnósticos. ¿Qué diagnósticos han puesto? Así me han puesto, ¿no? ¿Cuántas semanas? 38. 38,3 semanas por favor. Siempre me van a indicar por qué método han sacado, ¿no? Por FUM. ¿Qué otro diagnóstico han puesto? Cetónico vivo por frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué otro diagnóstico han puesto? Muy bien. Ruptura prematura de membranas y fase latente de trabajo de parto. Siempre me van a poner las horas, ¿ya? Siempre. ¿Con cuántas horas iniciamos antibióticos, hemos dicho? 6. 6 horas. ¿Esta paciente necesita antibióticos? Sí, ¿no? Porque ya estoy poniendo 9 horas. Ya. Está bien que hayan puesto diagnóstico fase latente del trabajo de parto. Pero cuando hay ruptura de membranas, no coloquen ya la fase latente. Porque ya va relacionado al diagnóstico. 1. Fase latente no está en parto. Si se rompen las membranas cuando no está en parto, ruptura prematura de membranas. Si han puesto fase latente, no hay problema, está bien. Pero si hay ruptura de membranas, ya no vamos a colocar el diagnóstico de fase latente, ¿ya? Si las membranas estuvieran íntegras, si no hubiera ruptura de membranas, me van a colocar fase latente del trabajo de parto. Porque si es fase latente, ¿qué tengo que hacer con esta paciente? La tengo que mandar a caminar, que vuelva en 3 horitas. Ahora, si está con fase latente, quiere decir que no está en parto. Si se han roto las membranas, cuando no estaba en parto, a eso se llama ruptura prematura de membranas. Ruptura prematura de membranas, ¿no es cierto? Entonces, mi paciente tiene ruptura prematura de membranas, ¿ya? Ahora, cuando se rompen las membranas, el riesgo es la infección. ¿Qué tengo que hacer? Acelerar el nacimiento. Tengo que acelerar el nacimiento. No puedo esperar. Ya tiene 9 horas. Si yo espero, van a pasar 12 horas tal vez o más para que nazca este niño. Entonces se va a infectar el útero. Y si va a infectarse el útero, se va a infectar el feto. Y ahí tienes riesgo, ¿no? De sepsis, por ejemplo, el niño. De sepsis la madre. Entonces no puedo esperar que pase mucho el tiempo. Ahí va el tema. 2 conceptos que... ¿Sí? ¿Aquí no entraría igual como diagnóstico ARO? Puedes colocar ARO, porque hay una condición de complicación de riesgo, ¿no? Puedes colocar ARO también. ¿Ya? ARO por ruptura de membranas o aquí abajito ARO también puedes colocar. ¿Ya? Vamos a finalizar este embarazo, ¿no? ¿O no? Hay que finalizar por parto. Siempre el parto hay que buscar, ¿ya? Y aquí hay 2 conceptos que tienen que aprender. Inducción y conducción. ¿Qué es inducción? Todo lo que es rotura de membrana. De medicamentos para poder, en este caso, cuando no hay contracciones, nosotros tenemos que hacer el parto, o sea, guiar el parto y hacer las contracciones con medicamentos. Se puede administrar oxitocina. Y la conducción es cuando las contracciones no son eficientes para que se pueda dar el parto. Entonces, son contracciones leves y con medicamentos también nosotros tenemos que conducir para que se pueda dar la atención al parto. Bien. Entonces, parte de este trabajo involucra algunas cosas que investiguen. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? Pues sí, aquí dice, se indica inducción, pero no vamos a avanzar inducción. Ahora, ¿qué es inducción? Busquen, ¿no? Y lo que ha hecho su compañía es muy cierto. Inducción es iniciar dinámica uterina, iniciar las contracciones uterinas en una paciente que no está en trabajo de parto, ¿ya? Eso es inducción. Conducción es regularizar las contracciones uterinas en una paciente que está en trabajo de parto. Es decir, si una paciente no está en parto, hay que iniciar las contracciones. ¿Cómo voy a iniciar? Mediante la inducción. La inducción puede ser farmacológica o no farmacológica, ¿ya? La mayoría utilizamos la farmacológica. Pero aquí para el caso voy a hacer inducción. Si una paciente está con trabajo de parto, ¿cuántas contracciones tenía que tener?
En 10 minutos. De 6 a 10 contracciones. En 10 minutos. ¿Cuántas? 4 o 6 contracciones. Ya, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿ya? De 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Si no tiene 3 a 5 contracciones, ¿no? Está disminuido. Por ejemplo, si tiene una contracción en 10 minutos, si tiene 2 contracciones en 10 minutos, decimos oligosistolia, disminución de la frecuencia en las contracciones. Y si una paciente tuviera 6 contracciones, ¿es normal o no? En 10 minutos. No, no. Si estoy diciendo que es de 3 a 5, con 6 no es normal. Si 2 contracciones, yo digo oligosistolia, ¿qué le diré cuando hay 6? Taquisistolia. Taquisistolia. Taquisistolia que es 6 contracciones o más, ¿ya? Entonces, no se olviden, las contracciones pueden estar aumentadas o pueden estar disminuidas. En un parto mínimo de 3, lo que puedo esperar máximo es a 5, ¿ya? En 10 minutos. Si es más de 5, o sea, 6 o más, taquisistolia. Si es menos de 3, oligosistolia, ¿ya? En este caso, si tengo una paciente, está con 5 de dilatación, está en trabajo de parto. 5 de dilatación, está en trabajo de parto. Está con 2 contracciones, tiene una oligosistolia, tiene una distosia de contractilidad. Las contracciones no son adecuadas para ir al parto. ¿Qué tengo que hacer? Conducción. Conducción. ¿Por qué conducción? Porque ya está en trabajo de parto, pero las contracciones no son lo suficientemente buenas, ¿no? Para que progrese a un parto. Entonces, mucho cuidado. Inducción es iniciar contracciones cuando la paciente no está en trabajo de parto. Y conducción es regularizar, es acelerar el parto en una paciente que ya tiene contracciones. En este caso, ruptura prematura de membranas, no está en parto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Inducción o conducción? Inducción. 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 Y la inducción la puede hacer con oxitocina o con misoprostol, con cualquiera de los dos. Cuando tenemos un Bishop desfavorable, eso vamos a ver más adelante, puedo hacer con el misoprostol, en este caso misoprostol. Puedo utilizar 25 microgramos a 50 microgramos vía vaginal. ¿Ya? Vía vaginal. Ya, hay que tener mucho cuidado en el manejar el misoprostol. ¿De cuánto viene el misoprostol? ¿Qué es el misoprostol? Prostaglandina. ¿De cuánto viene? 200 microgramos. Muy bien. ¿Qué prostaglandina es? E1. E1. Muy bien, eso hemos hablado, ¿no? En el puerperio patológico, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, el misoprostol es una prostaglandina, la E1. Viene de 200 microgramos. Si voy a utilizar 25 microgramos vía vaginal, ¿cuánto tengo que partir? ¿En cuántos tengo que partir un comprimido? 8 partes. Y le tienes que partir en 8 partes y una partecita le vas a poner vía vaginal o vía sublingual, ¿ya? Si le pones todo el comprimido, le vas a romper el útero se va a contraer muy seguido, vas a provocar, ¿no?, que el feto se pueda morir incluso en el útero. O sea, hay que tener mucho cuidado. El manejar misoprostol hay que saberlo manejar, ¿ya? En 8 partes. En este caso le han puesto 4. Ya pasan 3 horas, el misoprostol va a actuar en 4 horas, ¿ya? 4 horas tengo que verificar si hay dinámica. En este caso 3 horas han pasado, ¿no? La paciente está muy álgida, tiene mucho dolor. Ya le revisamos, el útero está hipertónico, está duro, ya, duro, no relaja. Su dinámica uterina está 6 en 10, taquisistolia. Ya, el útero cuando se contrae, hipoxia en el feto. Cuando se relaja, el feto oxigena. Cuando se contrae, hipoxia. Cuando se relaja, oxigena. Pero si el útero se contrae, se relaja un ratito, se contrae, relaja un ratito, se contrae, porque se está contrayendo 6 veces, ¿no es cierto? No está dejando oxigenar al feto y empieza a perder su bienestar. Al principio va a compensar con taquicardia, después va a entrar a la bradicardia. En este caso está con bradicardia. El feto está con bradicardia. Le hago el tacto, había dilatado, ya está con 4. Ya borrado, está con 80%.
El líquido que está saliendo ya ahora es líquido verde, no, es el meconio que nos ha dicho su compañero. ¿Por qué no necesito romper membranas? Ya están rotas, ha llegado con membranas rotas. Entonces, con todos esos datos, ¿cuál será mi diagnóstico? ¿Qué posible complicación está teniendo mi paciente? Desprendimiento prematuro de placenta. Muy bien, cuando leen, ¿no es cierto?, las complicaciones de la inducción o la conducción, hay que pensar DPPNI. La placenta se está empezando a desprender, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Por qué? Porque está contrayéndose muy fuerte. El útero se está contrayendo mucho. Entonces la placenta se empieza a desprender antes de tiempo. Y eso va a provocar que el feto tenga menos oxígeno y el feto se pueda morir en útero. DPPNI. Si no han puesto DPPNI, bueno, todavía no hemos avanzado. Pero ya hay que ir pensando en esa patología, ¿no es cierto? ¿Qué otra complicación han encontrado? Ruptura uterina. Ya, todavía no hay datos de ruptura uterina, ¿no? Tendría que encontrar Van der Frommer-Pinar, que es para ver, ¿no es cierto?, el riesgo de ruptura uterina, ¿no? Útero en reloj de arena, por ejemplo, o como un 8, ¿no? Signo de Van der. Ligamentos redondos tensos, ¿no? Que debía palparse como cuerdas de guitarra. Sangrado rojo, oscuro, escaso, Pinar, ¿no? Entonces no estoy encontrando datos para pensar en una ruptura uterina. ¿Qué otra complicación han encontrado? Asfixia neonatal. Perdón, fetal. Ya, ¿y eso cómo llamamos? Sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal agudo. Está muy arraigado, utilícenlo todavía, les decía, ¿no? Yo tendría que colocar ahí pérdida del bienestar fetal. Si han puesto pérdida del bienestar fetal, excelente. Si han puesto sufrimiento fetal, válido, sirve. Y estamos encontrando, ¿no?, que el niño aparentemente está con sufrimiento fetal, que la mamá puede estar con una complicación al DPP. Entonces, como ahora el feto me preocupa, me entro a operar, decido operar. Y como me entro a operar, me encuentro ahora que la placenta había estado en el fondo uterino, en la parte posterior, y que sí, se había desprendido una tercera parte. Entonces le estaba afectando el flujo de sangre al feto. Y no solo eso, que la sangre se estaba infiltrando al útero, se estaba entrando dentro del útero. Dice infiltración hemática que compromete la tercera parte de la pared. La sangre y los coágulos están entrando dentro del útero. Esa complicación se llama útero de Cuvalier. Ya eso lo vamos a avanzar más adelante. Se está complicando ahora la paciente con un problema de que la sangre se está entrando al útero. ¿El útero se va a poder contraer con sangre en el interior entre sus fibras uterinas? ¿Creen que se va a poder contraer adecuadamente? No. No. Nada. Y como se ha infiltrado, después, ¿no?, presenta un sangrado en abundante cantidad con eliminación de coágulos una vez que se ha sacado la placenta. Se saca la placenta y empieza la hemorragia. La paciente ahora está agitada, su presión está 80-50, su pulso está 118, está pálida, llenado capilar está 2 segundos, ¿no es cierto? ¿Qué complicación están encontrando ahora en este momento en esta paciente? Doc. ¿Sí? Shock hipovolémico. Ya, puede ser un choque hipovolémico, perfecto. ¿Qué más? Antes del choque hipovolémico, ¿qué diagnóstico más tendríamos que pensar? Está sangrando después de que salió la placenta, está en el puerperio. Ahí lo que avanzamos, la hemorragia. Hemorragia puerperal. ¿No es cierto? Nuestra paciente está teniendo una hemorragia puerperal, ¿ya? Hemorragia puerperal. A ver, ¿quién me define hemorragia puerperal? ¿Quién me define hemorragia puerperal? ¿Se han olvidado? ¿Mm? ¿No se acuerdan? Antes definíamos hemorragia puerperal, ¿no es cierto?,
Cuando la paciente en un parto sangraba, ¿cuánto? Más de 500 ml. Y en una cesárea, ¿más de cuánto? De 1000 creo que era. De 1000, ¿no? Y luego les dije, uno realmente pierde tiempo, ¿no? Contando cuántas gasas, cuántos apósitos, pierde tiempo. Entonces vamos a pedir hematocrito, les dije, ¿no? El hematocrito puede tardar, ¿no? Y puede estar alterado porque está hemodiluida, hemoconcentrada. Y les dije, ¿no? Vamos a definir hemorragia puerperal de una manera práctica. Hemorragia puerperal, cualquier sangrado. Esta paciente yo no sé cuánto ha sangrado. Cualquier sangrado que provoque cambios hemodinámicos, como ser alteración del estado de conciencia, está alterada. Hipotensión, tiene hipotensión. Taquicardia, está taquicárdica. O alteración, ¿cierto?, de la perfusión tisular. Entonces, mi paciente, yo no sé cuánto ha sangrado, pero yo ya sé que está con hemorragia puerperal. Está con hemorragia puerperal. Es más, tiene datos de choque hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces, hemorragia puerperal, choque hipovolémico. Y si estoy con hemorragia puerperal, tengo que pensar en las 5 T's. ¿En qué T voy a pensar primero? Traumática, creo que era. Primera T. 70, Tono. Tono, 70%, ¿no? Tono. Entonces, si el útero está lleno de coágulos, ¿se va a poder contraer? No. Va a haber una hipotonía o una atonía, ¿no es cierto? Entonces, piensen en el tono, ¿ya? Entonces, dice, no, nuestra paciente está, pienso, hemorragia puerperal, choque hipovolémico, atonía uterina. Ya voy pensando eso. No me ha pedido el ejercicio, ya voy pensando en eso. Porque ahora me dice, ¿cuál es el índice de choque? ¿Cuánto han sacado el índice de choque? 1.5. 1.5. ¿Cómo ha sacado ese 1.5? Eso le quería preguntar. La fórmula se da de, ¿cómo se llama? Frecuencia cardíaca entre presión sistólica. Y quería preguntarle si eso se redondea, porque da 1.47. ¿Se redondea a 5 o se deja el 1.4? Puedes poner 1.4 o 47, ¿no? O puedes poner 1.5. No hay problema. No hay problema. Pero es que varía porque según el índice de la clase de hipovolemia, 1.1 es clase 3 y de 1.5 en adelante es clase 4. No te compliques con el choque, índice de choque modificado. No te compliques, justamente por ese problema. Uno que involucra memoria. El índice de choque se ha ido modificando. El índice de choque se ha ido cambiando. Y hay un índice de choque modificado que ni siquiera utiliza la presión sistólica, utiliza la presión arterial media, la PAN. Entonces, cada vez van buscando más, ¿no? Con el índice de choque nos dicen, ¿no? De acuerdo al valor yo puedo clasificar en grados. Para clasificar en grados, ¿qué les he dicho que van a utilizar? Hay una tablita en el índice de choque. Los signos vitales. Parámetros clínicos, ¿ya? Lo práctico, siempre agarren lo práctico. Porque las clasificaciones en grados de acuerdo al índice de choque es memoria. Te vas a olvidar esto en unos 2 meses y ahora, ¿cómo clasificas en grados, no? Esto es lo más importante, ¿ya? Hay varios índices de choques que se van saliendo en artículos y sí, nos va planteando, ¿no? Entonces, en obstetricia hay que ser prácticos porque el sangrado es rápido, es rápido. Media hora se vacía 5 litros, media hora se vacía la volemia, entonces hay que actuar rápido. ¿Qué tienen que hacer? Me calculan en base solamente a la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, nada más. Si es mayor a 0,9, activan código rojo. Eso es lo que me interesa, que sea mayor a 0,9. Si es 1, ya activan código rojo. En este caso, si me sale 1.47, ya lo dejo así en 1.47, o me sale redondeando 1.5, no importa. Para mí es mayor que 1 o igual a 1. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Activar código rojo. Eso es lo que importa. Es lo que importa. En la embarazada hasta 0,9 es lo normal del índice de choque, ¿ya? Me activan código rojo. ¿Por qué? ¿Qué significa un índice de choque de 1 o mayor de 1? ¿Qué significado le vamos a dar? Que la paciente tiene riesgo de muerte.
Aumenta la mortalidad. Que la paciente necesita sangre, que la paciente está, ¿no es cierto?, con hipovolemia. Eso significa el índice de choque, es predictor de muerte. Si tengo un valor de 1, digo, esta paciente se puede morir. Entonces, ¿qué hago? Activo código rojo. El índice de choque que me han calculado, si me han puesto 1.4, 1.47 es válido. Si me han puesto 1.5 redondeando, es válido. Con eso, ¿qué tengo que hacer? Decir, tienes riesgo de muerte, activo código rojo, nada más. No me van a calcular el grado de choque con el índice de choque. Ahí entra la clínica. Hay una tablita que me valora conciencia, perfusión, hipotensión y pulso está. ¿Qué grado de choque corresponde desde el punto de vista clínico? Segundo grado por presión arterial y tercer grado por frecuencia cardíaca y llenado capilar. Entonces, ¿a qué grado corresponde? ¿Segundo o tercero? Segundo y tercero. Es que puede pasar del segundo al tercero rápidamente. Igual porque está agitada todavía, o sea, no está tan inconsciente que digamos. Pero ojo, han leído el tema, ¿no? De código rojo, ¿no? Han leído, ¿no? Sí, ahí hay varios cuadritos con colores. Están. Exacto. Lo que vamos a hacer ya para que les quede bien claro, me gusta porque han leído, está muy bien. Me está gustando que están hablando con valores que me da a entender que han estudiado. Eso es muy bueno, porque el índice de choque lo han calculado perfecto. Ahora, para calcular el grado de choque, utilicen esa tablita de colores, rojo, amarillo, verde y celeste, ¿no ven? Utilicen esa tablita, porque cuando lleguen al internado, esa tablita la van a ver en todos los hospitales. Y te van a decir, busca el parámetro más alterado, siempre busca lo más alterado, porque si yo minimizo, ¿no? Estoy yéndome al 2, choque, ¿no es cierto?, leve, ¿no ve? Choque leve. Busquen lo más grave siempre. Porque Entonces era 3, ¿no? ¿sí? Por la presión, supongo. En la tablita, busquen cuál parámetro está más alterado. En este caso, por ejemplo, yo digo, el pulso está en 118, corresponde a grado 3, ¿no es cierto? Grado 3. Y me quedo con grado 3. Salvo encuentre otro parámetro. Por ejemplo, les digo, llega una paciente inconsciente. ¿Ya? Su presión arterial está 70-40. 70-40. ¿Ya? No es menos de 70, está en 70. La paciente está con un pulso de 120. Su llenado capilar es 2 segundos. ¿Qué grado de choque tiene la paciente? ¿Cuál es el parámetro más alterado? ¿Cuál es el parámetro más alterado? La inconsciencia. ¿Para qué grado corresponde? Letárgica, inconsciente. ¿Para qué grado corresponde? 4 o 3. 4, doctor. 4 debe ser. Solo el hecho de que la paciente ha tenido parto en su casa y me llega inconsciente, yo digo, esta paciente ha sangrado más de 2 litros. Esta paciente está en grado 4. ¿Por qué? Ya no busco los otros parámetros, busco el parámetro más alterado. No hay más grave que el 4, digo, está con grado 4, directamente. Si está con 125 de pulso, eso es grado 4. Ya, yo digo, no voy a buscar llenado capilar, no voy a buscar la piel, ya sé que es grado 4. ¿No es cierto? Y ya sé que mi paciente no solo va a necesitar soluciones cristaloides, va a necesitar sangre, y no un paquete ni 2, va a necesitar tal vez transfusión masiva incluso. Entonces, esto me ayuda a actuar rápido, ¿ya? Está muy bien. En este caso, ustedes dicen, está en grado 2 y está en grado 3. ¿A cuál van a hacer caso? Grado 3. Al más grave. Si pensamos siempre en lo más grave, vamos a actuar, ¿no es cierto?, más rápido, vamos a actuar siempre dando un soporte que va a ser adecuado para su estado hemodinámico. No hay que minimizar, ¿ya? No busquen siempre lo menos alterado, busquen lo más comprometido. Grado 3, ¿no? Choque moderado. Sí, Doc, pero después de hacer énfasis en esto, si hemos puesto de 2 pasando a 3, ¿está válido o no? Vamos a hacerles valer, no se preocupen. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado choque como tal, no se ha aclarado conceptos, ¿no? Cuando tengan una duda, pregunten. Doctor, aquí tengo parámetros para el grado 2 y grado 3. ¿Cómo se hace en este caso? Nadie se va a enojar. Coloquen en el WhatsApp, ¿ya? Eso me va a ayudar a que yo les pueda guiar. Doctor, disculpe. Sí. Yo igual estaba pensando en más o menos un grado 4 por el llenado capilar.
El llenado capilar es 2 segundos, pero el grado 4 tiene que ser 3 segundos o más. Ah, ya, ya. ¿No? Y no se olviden, el grado 4, el llenado capilar está retardado y tiene que tardar 3 segundos o más. Entonces va para el grado 3, ¿no? No se preocupen, vamos, siempre estamos siendo flexibles en algunas cosas que no hemos explicado, ¿no? No hemos explicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué conducta han tomado en esta paciente? ¿Qué han hecho? Activar código rojo. Activar el código primero. Eso, no me voy a la rutina de hospitalización. Activar código rojo. Ahora, si ustedes me han hecho en orden, me van a colocar así. Minuto 0. Es decir, desde el momento que ya sacaste el índice de choque, digo activar código rojo. Rojo, me voy a ordenar. Muy bien, minuto 1 a 20. Ahí voy a poner ya conductas, ¿no ven? Pueden colocar ahí coordinador. ¿Qué va a hacer el coordinador? ¿Qué le han puesto? ¿Qué hace el coordinador? El líder, ¿qué hace? Útero, ¿qué hace? Clasifica el choque. Con la tablita. Después, ¿qué hace? Tiene que realizar como lo que avanzamos en ABC del trauma, pero esta vez al revés. Ese ABDE, creo. Y luego tiene que ponerle el traje a la paciente, el TAN. Traje antichoque no neumático, lo primero, muy bien. Después, ¿qué más? Y eso lo tiene que usar la paciente por 48 horas para evitar que siga así perdiendo. Tiene que ponerle una sonda y luego tiene que ponerle los medicamentos para prevenir infecciones. Y hay que ponerle igual 2 vías venosas, eso hace el útero coordinador, creo. Eso, 2 vías. Solución. ¿Qué vía le van a poner? Zinger lactato. Ojo, el lactato se convierte en bicarbonato y me actúa como una sustancia buffer, ¿no es cierto? En pacientes que tienen riesgo de acidosis. ¿La hemorragia puede llevarte a la acidosis o no? Sí, creo que mencionaba algo del triángulo de la muerte, que entre eso estaba la acidosis. Eso, no se olviden, un paciente con diarrea, un paciente con hemorragia te va a llevar a acidosis, ¿no? 500 es esta, que vamos a poner ya. Esta. A ver, ¿cuál es la triada de la muerte? Acidosis, hipotermia. Eso. Y ya el otro no me acuerdo, acidosis, hipotermia. ¿No? Alteración de la coagulación. SIT, ¿no? El SID, lo que era. Esto hay que evitar, que no llegue a la hipotermia, ¿no? Entonces, esto tenemos que evitar, no se olviden. El Zinger lactato me va a dar volumen. Lo primero, lo que nos ha dicho, no hay que dar volumen. Y le vamos a poner, ¿no es cierto?, cargas de 500 ml, ¿ya? Hago canalizar un Zinger lactato que le pase 500 a chorro, ¿no? A chorro, está. 500 a chorro. Entonces le vamos a poner 500 cc a chorro y eso le vamos a poner cada media hora, ¿ya? Cada 30 minutos. Esto vamos a repasar. Código rojo les voy a dar el tema el día después de su examen, ¿ya? La siguiente semana. Un tema así bien puntual para que ya quede bien consolidado, para que quede bien consolidado. Vamos a... Entonces, este tema no va a entrar a este hito, ¿no es? En el hito no se olviden, tienen material de estudio, ¿no es cierto? Es que está dentro ahí del hito 3 y es bien extenso. ¿Código rojo está en hito 3? ¿No? Sí, está. ¿Está como tema de estudio? Sí, doctor, es hito 3. Está porque está Sí, doc. de las diapositivas. Ya. Entonces, uno lo vamos a subir al material para el hito 3 del caso clínico, no en el tema. Material de estudio tienen, material de estudio. Y en material de estudio no está código rojo. Está en el caso clínico. Sí, está, doc. Está, doctor. Abajo del caso clínico está. Ya, lo voy a subir al caso clínico arriba. Lo voy a subir arriba para que esté como material para el caso clínico. No entra al examen, ¿no? Gracias. Igual ya lo leímos. Gracias. ¿No? Y lo vamos a repasar, pero después del avance, ¿ya? Para que el código rojo les quede bien claro. El código rojo tienen que manejar bien. ¿Cuál es la primera causa de muerte en obstetricia? En una embarazada, ¿cuál es la primera causa de muerte? Hemorragia. Hemorragia. Sea aborto, sea hemorragia puerperal, sea ectópico, complica, ¿no?
y en cualquier caso de hemorragia hay que activar código rojo. Entonces hay que manejar bien. Les voy a indicar algunos pasos y vamos a reforzar ya para a manera de repaso. Lo voy a subir entonces arriba dentro del caso clínico, dentro de las clases de tareas, ¿no? No en el material de estudio para examen. Bueno, entonces le vamos a pasar una carga, ¿no? Está con hipotonía. ¿Qué le vamos a poner? Oxitocina, Oxitocina. ¿Cómo se coloca la oxitocina? 40 unidades. Ya, 40 unidades. 20 unidades. 20 o 40, ¿cuál quieren? Los dos sirven, ¿no? Si voy a usar 20 unidades, ¿cuánto de fisiológico? $500. Si me han puesto fisiológico 1040 unidades. Si han puesto 500 más 20 unidades de oxitocina. Y le vamos a pasar a ¿cuántas gotas? 40. 40 gotas por minuto. Muy bien, están estudiando. Esto, aunque no crean, los internos en el hospital no saben. ¿Cuánto de oxitocina? 10 unidades. ¿Cuántas gotas? Intramuscular o endovenosa. En bolo, doctor. Entonces hay que saber manejar la oxitocina, ¿ya? Es de mucho peligro la oxitocina si no sabemos manejar. Ya, le puedo poner metergin también, ¿no? ¿Cuánto de metergin? Una ampolla que tiene 0,2 miligramos, ¿ya? Una ampolla intramuscular. El metergin no se coloca a las pacientes hipertensas. ¿Mi paciente está hipertensa? No ve. Puedo colocar metergin. Bueno, ¿algo más? Antibióticos. Tiene 6 horas de ruptura de membranas. Cuando se rompen las membranas, vamos a colocar un antimicrobiano. Les he dicho hace rato, ¿qué antimicrobiano vamos a administrar? Eritromicina. La eritromicina es un macrólido, ¿no? Que vamos a administrar 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Si han puesto ampicilina, si han puesto cefotaxima, si han puesto, ¿no?, amoxicilina, no hay problema. Pero en este caso, en la ruptura de membranas, recomendamos usar la eritromicina, ¿ya? Y bueno, eso hace el coordinador. Tendríamos que colocar, ¿no es cierto?, asistente 1. ¿Qué hace asistente 1? Se encarga de la cabeza. Bien, maneja vía aérea, ¿no? Permeabiliza vía aérea. Luego, ¿qué hace? También valora la circulación. Eso, Y valora y controla los signos vitales. ¿Me va a colocar oxígeno o no? Sí, al 95 creo. Que satura 95%, ¿no? Sí, 5 litros por minuto creo que. 10 litros por máscara, ¿no? Por puntas nasales, solo 5 litros. Si es por máscara, 10 litros. Colocar frazada al paciente, ¿no? Para evitar... Sí, colocarla en tren del Lembour, creo igual. Tren del Lembour, ¿no? Eso teníamos que hacer. Asistente 2, ¿qué va a hacer? Va a ir a los brazos. 2, muy bien. Analizar 2 vías de grueso calibre. Analiza 2 vías. No puede haber paciente con hemorragia en obstetricia que no tenga 2 vías. Tiene que haber 2 vías, ¿ya? Periféricas. Muy bien. ¿Qué le voy a colocar? Lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Periféricas, ¿ya? Eso no se olviden. Muy bien. ¿Qué más va a hacer este asistente 2? Me va a tomar muestras. Tomar muestras, ¿no? Me va a administrar medicamentos, ¿no es cierto? Eso van a colocar. Y aquí van a colocar circulante. Me va a asistir. Solicitar los paquetes igual globulares. Solicita mis paquetes. Me va a ayudar en colocar la sonda Foley, ¿no? Todo eso. Y eso es en el minuto 1 a 20. Y ahí, si pusieron hasta ahí, está perfecto. Y si se han ido más allá y me han puesto minuto 21 a 60, ya son otras medidas, ¿no? Colocación del balón de Bacri o balón hidrostático, puntos de Belinch, uso de vasopresores, transfusión de sangre, ¿no?
Ya está ahí. Por lo menos al minuto 0 al minuto 20 hemos tenido que hacer, ¿no? Minuto 0 hasta el minuto 20. Y con eso acabó el ejercicio. El tema de código rojo es bastante interesante. Es bien sencillito, como se han dado cuenta, es bien sencillito. Pero hay que repasarlo, ¿no? Hay que repasarlo. Entonces vamos a repasar la siguiente clase después del examen, ¿ya? El código rojo bien puntual, ¿no? Vamos a puntualizar lo que ya han estudiado para que reforcemos y ustedes puedan actuar ya frente a un código rojo, ¿no? Y vamos a avanzar. Desde ahora vamos a cambiar la modalidad. Cuando tengan un caso clínico, voy a resolver el caso clínico como ahora y al finalcito voy a exponer bien cortito el tema. Las cosas que quiero que ustedes retengan, lo más relevante, lo más, ¿no?, puntual, para que con eso, lo que ustedes han leído, más lo que han resuelto el caso clínico, más lo que yo les refuerzo, ya el tema es dominado, ¿no? Y cuando lleguen a ser internos, ya ustedes ya van a tener mucha capacidad ya de proponer conductas, ya van a tener mucha capacidad de llegar a diagnósticos, ¿no? Que eso es lo que se quiere. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, doctores? No, por favor. En el tema de las grabaciones de las clases, no se puede acceder. ¿Será que habrá algún problema? Tienen que entrar donde dice ingresar por YouTube. Donde dice YouTube, ahí aprieten. ¿Por qué? Sí, o sea, manda, pero no, el video no quiero reproducir de YouTube, dice hay algún error. Sí, cuando entran por la plataforma. Sí, doc. ¿Alguien ha entrado a la clase, al video? Creo que hay puede ingresar. no, hay unos que dice que es con restricción para mayores de edad, algo así. Eso mismo, doc. El problema es, voy a tratar de cambiar su código o tratar de subir. El problema es que cuando ve imágenes, ¿no?, de obstetricia, ya la interpreta de otra manera y lo bloquea el video. Lo bloquea. Entonces, voy a tratar de volver a subir, pero lo bloquea. Por eso es cuando entra a la plataforma, dice, ¿no?, acceder desde YouTube, dice, ¿no? No apretes ahí en la pantalla. Andate donde dice YouTube, donde la palabra YouTube siempre, ¿no? La manito aparece ahí encima, haz el clic. Intenten, a ver. Me van a comunicar por WhatsApp si van a poder ingresar, ¿ya? Porque Ok, doc, está bien. automáticamente YouTube lo bloquea. Ya he subido 2, por ejemplo, aborto. Que aborto no hay ninguna imagen ahí fuerte, ¿no? Directamente lo bloquea. He subido ya 2 veces. En un grupo lo ha aceptado y lo ha permitido subir. En el otro lo ha mandado con restricción. Voy a tratar de ver a ver cómo lo puedo desbloquear. Y si no, como les digo, donde yo entro, por ejemplo, me sale una pantalla negra y dice, no, restringido, ¿no?, por edad. Y abajito dice, ingresar por YouTube. Entonces, ahí donde dice YouTube, la manito muévanla y hagan el intento. Y me avisan si es que van a poder acceder de esa manera, ¿ya? Cosa de que yo vea en el transcurso de hoy y mañana para ver cómo podemos tratar de habilitar, porque ve una imagen de gineco y automáticamente lo bloquea, lo bloquea. ¿Lo ven? Doc, gracias. Me avisan por el WhatsApp, ¿ya? ¿Alguna otra cosa más, doctores? Doc, yo tengo una pregunta. Los antibióticos que dijo como profilaxis para el balón de Bacri era la cefazolina, ¿no ve? Esa es la que vas a utilizar, cefazolina, 1 gramo o 2 gramos, única dosis. Es una cefalosporina de primera generación, que lo que quiere es que no se infecte por estar colocando un cuerpo extraño en el útero. ¿Eso se coloca junto con los anteriores antibióticos o despuésito? Mucho ojo con esto. Cefazolina solo debería colocar, ¿no es cierto?, una sola dosis, que la puedes colocar, ¿no es cierto?, ni bien ingresa a la emergencia, porque sabes que va a hacer maniobras. Y en este caso vamos a colocar nosotros la eritromicina porque ya hemos encontrado otro factor de riesgo. ¿Cuál es? La ruptura prematura de membranas. En este caso lo que voy a hacer es dirigido, ¿no? Entonces puedes colocar al principio la cefazolina y después vamos a colocar en horario la eritromicina. La eritromicina. Porque ya hay riesgo de contaminación, ¿no? Ahí tienes que poner eritro cada 6 horas, ¿no? 500 por 7 días por lo menos. Ya no es profilaxis antimicrobiana, ahora estás dando tratamiento para cuidar ese útero y al bebé, ¿no? Puedes ponerle juntos, o primero la cefazolina y después la eritromicina. Ya, doctor, gracias. Muy bien, doctores, cualquier duda en el WhatsApp, lo voy a corregir eso del material de código rojo, lo voy a subir a la tarea, ¿ya? Para que no haya malos entendidos.
Tengan muy buenas tardes. Que les vaya bien en el examen. Nos vemos en el examen el miércoles. Estudien. Gracias, Doc. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, doctor.